noches, Dios los bendiga, bendiciones, Dios me los bendiga, buenas noches, bendiciones. Damos gracias al Señor Jesús por su gran amor, por su gran misericordia, porque Él es fiel. Él está cada día con nosotros, porque sin Él nada podemos hacer. Bienvenido al canal Elohim Shekinah. Damos gracias al Señor porque Él es fiel, su gran fidelidad siempre los acompaña. Quizás nosotros porque andamos distraídos en situaciones del mundo o cosas familiares o cosas personales y creemos que la mayoría de cosas pasan porque tienen que pasar y sin saber de que todas las cosas que pasan es porque Dios permite, pues hasta la respiración, hasta el poder levantarlos, el poder despertarlos y estando bien de salud y nuestros hijos verlos que van creciendo. Este mundo está evolucionando en sus situaciones del mundo que son bíblicas. Todo, todo eso tiene el control del Señor y nosotros llegamos a pensar que todas las cosas pasan porque tienen que pasar. No, no, no. Le cuento que todo esto, Dios tiene el control. Porque dice la Biblia en un pasaje que me encanta que dice que no ha de caer una hoja de un árbol sin que Dios no lo permita. No ha de caer un pelo, un pequeño pelo en nuestro cabello. Si Dios lo permite, se da porque se da. Si Dios no lo permitiera, no se da. Imagínense, significa que Dios tiene el control de todo el universo, de la materia, de las cosas pequeñas a las cosas gigantes. Entonces Dios también tiene el control de nosotros, de nuestra vida, de nuestras situaciones. Claro, hay situaciones de que pasan malas, usted puede decir, pero como Dios tiene el control. Sí, porque eso son consecuencias del pecado, consecuencias de, vaya, hay choques que pasan porque Dios no es que él tiene el control de chocar, sino que él es porque Él permite las cosas por nuestro pecado. ¿Por qué? ¿Cómo así nuestro pecado? Porque hay muchas personas que tienen accidentes porque el esposo o la esposa andan bebiendo o andan en otras cosas o le hacen caso al enemigo o andan frustrados. Entonces ya son consecuencias del pecado, consecuencias de la desobediencia de Dios. Pero si nosotros todo lo hacemos conforme la Biblia dice, conforme el Espíritu Santo, agarramos todas las cosas con calma, agarramos todas las cosas como dice la palabra, que todas las cosas vienen para bien, todo cambia, todo cambia. Entonces yo doy gracias a nuestro Señor Jesucristo nuevamente por su amor, por su gran misericordia, por la sanidad de mis hijos, de mi esposa que ahorita pues está un poco mal, está un poco mal. Vamos a orar al Señor para que Dios pues le haga un milagro en un pequeño dolor que tiene. Entonces, pero sigamos hablando del Señor porque Dios es bueno, Dios es maravilloso. Entonces, el tema de hoy, el tema de hoy es no te apartes de la salvación. Hay veces nosotros como cristianos los apartamos de la salvación por situaciones, hay veces hasta vanas, pues situaciones que quizás no deberíamos de, de tomarlas tan en serio, tan a pecho, pues. Entonces, saludos al hermano Irving Benjarano, al evangelista Irving Benjarano. Evangelista Irving, pues me alegro que ahí esté en contacto. Muchos saludos, muchas bendiciones. Sigamos adelante, siervo. El Señor tiene el control de todo. El Señor tiene el control de todo. Entonces, el tema de hoy, no te apartes de la salvación. Podemos leer un pasaje en Génesis 3. Oiga, qué tremendo. Génesis 3:1. Desde ahí vamos a leer la palabra de Dios, se le honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿Qué dice? Oiga, vamos a leer Génesis 3, capítulo 1, capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales que Jehová, del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer, oiga bien, qué tremendo.
Y la mujer respondió a la serpiente del fruto. La mujer le respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer. Oiga, seguimos, podemos comer. Y vamos a leer el 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de, de él, ni le tocaréis, para que no mueráis. Entonces la serpiente, oiga qué tremendo. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, oiga qué tremenda. Le dijo a la mujer, no comeréis, no comeréis, sino que sabéis que Dios, oiga bien, sino que sabe Dios, oiga qué tremendo, sino que sabe Dios que el día que coméis de él será abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Oiga, y vio la mujer, el 6 y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codicioso para alcanzar la sabiduría y, y tomó de su fruto y comió. Oiga, qué tremendo. Y comió. Y vio también a su marido, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Nos damos cuenta de esto real, pues esto fue real. Esto real que desde el principio el enemigo busca la manera que perdamos nuestra salvación. Y una parte de lo que dice el enemigo aquí, la serpiente, pues sabemos que es real, pues. En la parte que es real, que al comer de ese árbol, ellos iban a perder la inocencia. Ellos iban a perder ¿cómo les digo? La ignorancia del pecado. Ellos iban a perder esta ignorancia del pecado. Es como cuando un joven o una joven le dice en el colegio, normalmente en el colegio, en la escuela casi no se da porque en la escuela todavía hay más juventud, pues, pero siempre hay veces, normalmente es en los colegios, pero en la escuela siempre se da, pero es poco, pues, que la muchacha le dice a la otra amiga, anda, hace esto, hace lo otro, o viceversa, los amigos le dicen a otros amigos, anda, hacelo, y quizás él ignora el pecado. Él sabe que esto es malo, pero todavía no ha probado bebida, todavía no ha probado vicio, todavía no ha probado situaciones que son pecados. Y cuando lo hace, ignora, cuando lo hace, deja de ignorar la situación y las consecuencias del pecado. Cuando el punto de todo esto es que Adán y Eva pierden las grandes cosas que tenía, que estos varones eran como dioses. Incluso han habido estudios que Adán y Eva no eran personas normales como nosotros. Era algo. Nosotros no estoy diciendo con esto que nosotros no somos perfectos, pero estos varones era algo súper perfecto. Eran casi como dioses, porque Adán tenía la habilidad, la superioridad tremendo y ellos pierden por hacerle caso a la serpiente, por hacerle caso a Satanás. Hay situaciones en la vida que usted y yo lo va a tocar elegir. Y según el diálogo, lo que leímos en Génesis 3, del 1 al 6, ahí hay un diálogo bien agradable, se escucha, que Satanás es astuto. Satanás le dice, sí es verdad, porque él trata de convertir la verdad de Dios, que la mentira que él lleva y trae, la convierte como uniendo a la verdad de Dios.
Jamás, jamás de los jamás, él va a poder torcer la palabra porque la palabra es intorcible. Que la ignorancia de nosotros hagamos cosas y creamos que es real es otra cosa. Porque la serpiente es astuta y le dice, sí, por cierto, le dice. Y le pregunta, porque ya Dios ya les había dicho, él le confirma. No le dice que ignora, sino que le confirma. Su astucia es tremenda. Entonces, con esto, con este principio bíblico, hay que tener cuidado con las buenos o con los buenos consejos que supuestamente son buenos y esos consejos al final son camino de muerte. Como cuando las mujeres, en el caso de las mujeres, miran programas de televisión, miran varias situaciones que parece que son buenos, que incluso ahora hay hasta telenovelas cristianas, que en el texto va, parece que fuera bueno. Ciertas, ciertas eh, situaciones que parece que fueran buenas, pero al final son camino de muerte. La vez pasada yo estuve comprando un supermercado, a un mercadito por aquí cerca. Habían personas de que supuestamente eran cristianas y ni estaban atendiendo a las personas porque todos ellos, hasta los compradores, viendo concentrado en una telenovela cristiana. Y yo pues voy a ver, digo yo, tal vez yo juzgo mal, tal vez yo peco quizás en juzgar mal, quizás no tiene ningún pecado. Y voy viendo el diálogo que tienen entre sí en la telenovela, que no tiene que ver nada con la escritura. Era prácticamente, era como un diálogo de telenovelas, un diálogo de problemas, de pleito, de dificultades, que tuercen la palabra. Entonces quizás hay muchas personas como quizás los varones, porque ahora hasta los varones y las mujeres ven esto y el enemigo les mete esa conciencia, les mete esa palabra. Y cuando llega el esposo quizás cansado de trabajar, quizás porque tuvo problemas y la esposa le empieza a reclamar. Yo he visto casos que si el esposo compra un regalo y lo lleva, pero como ya tiene una mala conciencia, la esposa ya le dice, ah, me traes esto porque te sentís culpable. Porque quizás era de la otra, o quizás era de aquí, y quizás era de allá, y quizás quizás es la mala conciencia que, el mal espíritu, por decir así, el mal espíritu que Satanás le mete a las personas en su corazón, en su mente, en sus sentimientos, en sus emociones, o viceversa. Quizás la mujer viene de trabajar, quizás la esposa viene de trabajar, le pasó algo y le quiere contar y viene el esposo, pero como tiene una mala conciencia, le empieza a decir sí y sí y sí. Usted sabía que ahorita hay un fenómeno sobre perder la salvación y el fenómeno claro es el matrimonio. Hay pastores, por decir así, por decir así, personas de ministerios como ser profetas, evangelistas, pastores, apóstoles y maestros que están o ya perdieron su matrimonio. Prácticamente usted al perder su matrimonio está perdiendo el boleto de su salvación prácticamente. Pero usted me puede decir, pero Cristo da el boleto de la salvación. Pero al momento de que usted se separa de su esposa o la esposa se separa de su esposo, ya casado, que están los dos legalmente y se separan, y ella se consigue otro esposo o el esposo consigue otra esposa, le cuento que ya están en pecado, ya están en problemas graves. Usted puede buscar teología, puede buscar muchas situaciones que el mundo ha puesto, ha acomodado de que sí se puede recasar, de que sí, pero bíblicamente, escudriñando bien la Biblia dice hasta que la muerte los separe. Y si no, aconseja la Biblia, sepárense, pero ninguno de los dos se puede casar. En este tiempo se podrá detener un esposo para llegar a tener otra persona. O una esposa se podrá detener para llegar a tener otra persona.
Es muy difícil, es muy difícil. Entonces uno de los puntos de perder la salvación es este fenómeno. Y si miramos el relato desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre Satanás va a buscar destruir la unidad de un matrimonio. Siempre Satanás va a buscar destruir la unidad de dos personas que se quieren. Y asimismo destruye los frutos del amor de esas personas que son los hijos. Y viene la destrucción, y viene la destrucción. Y cuando viene la destrucción, Satanás ya casi tiene ganada la batalla. Ya casi Satanás solo le falta que usted muera en el proceso, que se termine de descarriar. Porque cuando una persona se aparta de otra, sea cualquier motivo, siempre hay un daño colateral. Puede ser de la esposa, puede ser del esposo, o puede ser de los hijos, puede ser de los bienes. Siempre va a haber un daño colateral, siempre va a haber un daño. Por mucho que si la mujer falló o el hombre falló, siempre va a haber un daño. Porque como el que falló se siente dañada, como también el dañado se siente más dañado. Entonces siempre hay un problema. Entonces, de esto hablemos, de que la salvación se está perdiendo porque le damos cabida al enemigo. Leímos este relato en Génesis, que es bien tremendo y un relato de hace miles de años que pasó eso. Y todavía Satanás está haciendo las mismas técnicas. Podemos volver al presente, no tan al presente, pero sí desde Génesis a la época de Jesucristo. Pasaron miles y miles de años. Y oiga bien, qué tremendo. Vamos a leer Mateo 16, 23, 24. Oiga, un relato casi similar desde el Génesis. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera es esto te acontezca. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, se volvió, quizás iban platicando o quizás estaban caminando. Entonces se volvió a Pedro, imagine el maestro, prácticamente se dio la vuelta o en la plática le dijo, ¿cómo? Se volvió a Pedro. Quítate delante de mí, Satanás, me eres trompiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús tenía una misión, tenía una convicción, tenía que hacer un sacrificio. Él como una divinidad, como una divinidad, como un Dios, se hizo carne. Y todavía no le bastó para demostrar su gran amor hacia nosotros, que incluso murió en la cruz, incluso solo que una divinidad se haga carne, se haga mortal como nosotros, era suficiente para mí, era suficiente. Pero él no lo bastó para hacerlo completo, para que el enemigo no tenga ninguna excusa, no tenga nada a su favor. Tuvo que morir por nosotros. Y muerte todavía injustamente. Todavía fue una muerte injustamente. Oiga bien, se hizo carne una divinidad. Todavía se entregó para que lo mataran. Y todavía fue una muerte injusta. Esa era la convicción de él. Si usted y yo tenemos una convicción de que cuando los casamos, de que cuando vamos a la iglesia, de que cuando comenzamos cuando comenzamos a andar en el Señor y tenemos una convicción de que dice uno hasta que la muerte. Oiga bien, en el matrimonio es hasta la muerte. Y cuando nosotros nos casamos en Cristo Jesús espiritualmente, hasta la muerte. Es lo mismo, no vale divorcio. Porque caemos en pecado. Se puede divorciar, la humanidad ha creado muchas situaciones que se puede divorciar y puede volverse a casar 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces.
Pero ante la ley de Dios no ha cambiado. Eso es ante la ley humana, porque ellos podemos hacer lo que queramos, porque vivimos bajo la misericordia. Pero ante la ley de Dios eso es un pecado. Entonces usted se puede apartar del Señor, puede pecar. Ante la ley del hombre es normal. El mismo hombre ha legalizado el pecado. El mismo hombre ha legalizado el pecado en muchas situaciones. En bebida, en andar con mujeres, con hombre, hombre con hombre, mujer con mujer. El mismo hombre ha legalizado el pecado. Pero Dios no lo ha legalizado. Ese es el problema. Si nosotros decimos que la bebida es agradable, ¿dirá en la Biblia que la bebida es agradable? Si la ley dice que el adulterio, la fornicación, que esto y esto, este pecado, cometamos hombre con hombre, mujer con mujer, se puede hacer, pero en la ley de Dios, en la Biblia, en las escrituras, ¿dirá eso? Ese es el problema. Y cuando hay un daño colateral de una pareja, hablemos de una pareja espiritual, cristiana, no solo afecta su vida, no solo afecta sus sentimientos, no solo afecta sus emociones, también afecta a terceros, también afecta, hay un daño colateral hasta familiar, porque la abuela, el tío, el primo, el sobrino, ya saben que se dejaron y ya saben que va a presentar a otra persona. Y ellos están preparados pues, para presentar a otro esposo, dice, o a presentar a otra esposa, dice. Y ahí va, ya hasta en la familia ya no hay una credibilidad. Porque no importa quién haya tenido la culpa, el matrimonio no importa quién haya tenido la culpa, lo importante es resolverlo. Si yo soy culpable, pues problema. Y si no soy culpable y no soy culpable, pues hay de otra, pues me echo la culpa. Pero lo importante es perdonarse a ambos y volver a empezar. Así es en Cristo Jesús. Lo importante es levantarse, lo importante es seguir en el Señor. Entonces nosotros tenemos que saber estas situaciones bíblicas. Entonces Pedro oiga bien, le aconseja casi como cuando la serpiente le aconsejó a Eva. Que si usted escucha el diálogo, si usted escucha la historia, lo pone como historia, se escucha hasta bonito que la serpiente le empieza a decir suavemente, es verdad, pero esto, pero lo otro. Y ya Eva ya sabía que era pecado, ya sabía que era malo, pero ella cuando escuchó el diálogo de la serpiente, cambió su sentimiento, cambió su expectativa de ver esa ley, esa regla que Dios puso en su vida. Entonces cambia la cosa, cambia la situación. Mire, hermano, cualquier persona ministerial, no importa cuántos años tenga de ser apóstol, no importa cuántas iglesias tenga, no importa qué ministerio tenga, pero si se aparta de la escritura y busca la manera de torcerla, porque hay versículos que ya están interpretados. Hay bastante Biblia que ya está interpretada. No necesita darle otra o cuatro o cinco interpretaciones. Ya está interpretado, claro, dice la Biblia. Tales personas se van para el cielo y tales personas se van para el infierno. Tales personas que hagan esto se van para el cielo y tales personas que hagan esto se van para el infierno. No necesitamos interpretar. Gálatas 5:16 habla de los frutos del Espíritu. Y dice ahí que los frutos del Espíritu es esto, esto y esto y esto. Y los frutos de la carne son esto y esto y esto y esto. Y no necesitamos interpretar, que decir, no, de la carne es esto, porque esto, porque esto. Buscamos acomodar. Y hay bastantes versículos, casi la mayoría de Biblia está ya interpretada por sí misma. ¿Por qué? Porque recuerde que esa palabra de Dios fue para todo el mundo, pero fue dada más a los gentiles. Hay bastante del Nuevo Testamento que la mayoría fue dado para los gentiles.
porque Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento por medio del Espíritu Santo. Y fue Pablo, ¿para qué fue dado? Para los gentiles. Entonces, ¿por qué Dios tuvo que hacer esta transformación de la escritura? Porque si usted lee el Tanat o la Torá, usted queda más confundido, más bien. Entonces buscó Dios un método, porque es que para los gentiles la mayoría, pues vamos a buscar un método ya casi interpretada la palabra, pues. Está interpretada en sí misma. Pero nosotros para pecar, para perder la salvación, empezamos a interpretarla mal. Empezamos a decir como Eva. Ah, sí, es verdad. Dios dijo esto. Pero sí puedo comer. Pero sí lo puedo hacer. Así pasa con el pecado ahora. Y usted pierde su salvación fácil. Fácil se aparta de su salvación. Fácil. Cuando que yo he visto muchos casos de grandes ministros de Dios, grandes personas que tienen una influencia, quizás en las redes, quizás en su iglesia, quizás en su casa, quizás países, y poco a poco se van apartando, poco a poco, cuando al final del camino la esposa lo dejó, los hijos no lo quieren, los hijos andan más descarriados que cualquiera, y es un conflicto tremendo. ¿Por qué? Porque poco a poco vamos a malinterpretando la palabra que ya está interpretada, que ya está clara más que el agua, porque la Biblia dice esto es malo y esto es bueno. Y habla por partes. No dice todo esto es malo, no, especifica esto es un pecado malo, este es otro malo, esto es más malo y esto es malo, sucesivamente como en lo bueno. Pero cuando nosotros somos engañados y empezamos a escuchar la voz de Satanás, empezamos a escuchar la voz del diablo, vienen los problemas graves de apartarlos de nuestra salvación. Oiga, qué tremendo. Pues gracias al Señor Jesucristo, bienvenido al canal Elohim Chequiná. Oiga, qué tremendo esto. La palabra diablo en hebreo, la palabra diablo en hebreo, esto es una parte, porque si empezamos a buscar todos los diccionarios, pues sería, no terminamos hoy hablando de este significado, pero en sí, lo más esencial. La palabra diablo en hebreo significa Hasatán, que significa el adversario o el obstáculo, o también el acusador. En hebreo eso significa el adversario o el obstáculo o el acusador. Eso significa la palabra diablo. La palabra diablo en griego, oiga bien, en latín proviene del latín diabolos, que a su vez proviene del griego diabolos, que se traduce como adversario. La Biblia habla de eso, que los cuidemos de él, no como personaje. Que la gente piensa ver al diablo con cachos, no. Es un espíritu que al veces posee a las personas y les da idea a las personas y repite lo que dice el diablo. Y usted vio que Pedro andaba con Jesús ya hace tiempo, pues. Estamos hablando que ya hace tiempo, ya Jesús ya había culminado sus 3 años. Porque ahí ya le tocaba ir a morir. Ya tenía como 2, 3 años, Pongamos a decir que tenía 3 años de andar con él, de ser el maestro, de escucharle todas las prédicas, de escucharle todos los consejos, de decir tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Mesías, tú eres el que ha de venir. Y al final él se dejó, por decir así, como decimos aquí en Honduras, se dejó engatusar por las palabras del diablo, del adversario, del obstáculo, del acusador, porque después lo acusa a usted. Entonces, de esto se trata esto.
Entonces realmente, permítame una pausa, permítame. Ajá, sí, permítame. Ya. Sí, ya. Ay, ay, no, lo que pregunto. Bendiciones. Sí, entonces los quedamos aquí. Muchas bendiciones. Ay, disculpe que tuve un pequeño problema ahí, que mi esposa está un poco enferma, un poco enferma. Entonces, volviendo al tema, yo creo que ya estamos terminando. Entonces, esto es real, pues. Esto es real. Eso significa el adversario. Cuando Pedro estaba ahí, cuando Pedro estaba ahí, él, según él, era el mejor consejo que le estaba dando a su maestro. Era el mejor consejo que le estaba dando ¿cómo le digo? En ese momento era Dios mismo en la tierra. Pero en su inocencia, él creía que le estaba dando el mejor consejo. Pero al final se da cuenta que no era así, no era real. Entonces, con esto vamos a terminar porque pues mi esposa está un poco enferma, voy a tener que ir con ella al hospital. Vamos a orar antes para que el Señor, pues tal vez los vamos para allá, porque ahorita casi no hay mucho transporte, pues que Dios ponga a una persona, un transporte para ir. Pero volviendo al tema, usted, usted perdería su salvación. Nadie quiere perder su salvación. Pero hay veces la perdemos por ignorancia. Hay veces lo perdemos porque el diablo lo mete idea. Porque el diablo lo da idea. Este tema, yo creo que va a haber segunda parte. Va a haber segunda parte de este tema en estas, tal vez en la semana o el otro sábado. Vamos a tocar este tema. Entonces, espero que Dios los bendiga. Sigamos adelante. Que el Señor los proteja y los cubra de toda enfermedad, de toda mentira del diablo, de no perder la salvación. Muchos saludos, hermano Irving, muchas bendiciones. Sigamos adelante, no desmayemos. Sigamos adelante los hermanos que ven las repeticiones, que ven que me mandan mensajes, yo después los miro. Muchas bendiciones. Recuerden que el Señor los ama. En este tema va a haber segunda parte. Segunda parte, quizás tenga un invitado para que terminemos, concluyamos con este tema porque es bien importante. Ahorita se está perdiendo el pueblo de Dios y las personas también que no se congregan. Es terrible. Entonces yo le digo nuevamente, amigos, que no se congregan, busquemos del Señor. Si se han apartado del Señor por A o B, por cualquier motivo, recuerde que la única salvación está en Él. Y los que ya los congregamos, que vamos a la iglesia, guardemos la salvación, mantengamos la salvación. Entonces, esto es Elohim Shekinah. Se transmite todos los sábados de 9 a 10. Se puso ese horario porque yo salgo a veces un poco tarde del trabajo y a veces tenía dificultades, porque a veces, pues gracias a Dios, a veces tengo bastante trabajo y todo eso. Entonces por eso se puso ese horario. Pero doy gracias a Dios por las personas que de una forma les edifica la palabra, de una forma les transforma, de una forma los hace cambiar. Entonces, gracias al Señor. Dios me lo bendiga, muchas bendiciones y buenas noches. Va a haber segunda parte de este tema. Muchas bendiciones, bendiciones, amén, amén y amén.